serie de mensajes, ¿verdad? Ya esta es la séptima parte de una serie de mensajes que hemos estado predicando acerca de una buena comunidad. Y si quizás hoy tú estás por primera vez en este lugar, primero que todo, recibe este fuerte aplauso, es para ti. Si nos visitas por primera vez, quiero decirte que tu presencia para nosotros es muy importante y queremos que te sientas como en tu casa, que te sientas amado, para que regreses el domingo que viene, pero no solo, trae a tu familia, trae a tus amigos. Y si te has perdido esta serie de mensajes de una buena comunidad, que hoy es la séptima parte, yo te invito a que tú pases por nuestro canal de YouTube, Mar Azul TV, y puedas ponerte al día y no te pierdas ninguno de estos mensajes. Hoy vamos a estar hablando sobre una comunidad paciente. Vamos a estar aprendiendo sobre una comunidad, cómo es una comunidad paciente. Y la realidad es que todos necesitamos paciencia. Específicamente en esta parte del mundo, específicamente en Puerto Rico. ¿Cuántos dicen amén? Que tú estás en la luz y no cambia a verde y a los medio segundo ya te están tocando bocina para que arranque. Para nada, para estar 5 segundos más tarde en el mismo tapón, los dos al lado, mirándonos las caras. Que cuando estás en el banco, en la fila del banco, sientes la necesidad o alguien siente la necesidad de decir, ay, qué lenta está esta fila hoy. Y nada más tienes a 3 alante de ti. Que si estás en el supermercado y de repente identificas que hay un cajero que le están dando training, das 3 pasos para atrás y buscas el cajero más eficiente y que tiene más años para... Y yo no sé si tú te has puesto a pensar o te has detenido en algún momento donde tienes prisa, donde te encuentras que estás corriendo, pero ¿por qué yo tengo prisa? Pero alguien me está esperando, yo no tengo que llegar a un lugar, no tengo una hora específica, simplemente nos hemos acostumbrado y hemos como hecho de nosotros, parte nuestra, la cultura de la prisa, de estar corriendo. Pero la realidad es que la prisa no te hace más rápido. La prisa te puede hacer más nervioso y posiblemente te va a hacer errático, te va a hacer errar. Yo recuerdo una vez nosotros estábamos en el carro y Gino pone los signal light y estaba tratando de pasar al carril de la izquierda, pero esta persona parece que tenía prisa. Y miraba a Gino y cada vez que Gino trataba, lo miraba y adelantaba más y esta persona chocó más adelante porque iba con prisa. Y la situación es que la prisa no nos hace más rápido, nos hace más nerviosos, nos hace más erráticos. Y en la iglesia nos pasa igual, nos toca aprender juntos, nos toca aprender a esperar juntos. Si tú quieres probar tu nivel de paciencia, intenta llegar a la iglesia un domingo en la mañana con toda tu familia lista, peinada y preparada. Ahí es que el fruto del Espíritu se muestra, ¿verdad? O la falta del fruto del Espíritu también. De repente el zapato del nene no aparece. Cuando buscas a tu adolescente está en el cuarto y es la 5ª ropa que se pone porque ninguna le gusta. O como nos pasó esta mañana, a mitad de camino, uno de ellos necesitaba ir al baño. Tiene 4 años, así que usted se imagina la prisa que teníamos para que no sucediera un accidente. La realidad es que en ese momento nos toca aprender, nos toca respirar profundo y entender y pensar y recordar que el amor es paciente. Primera de Corintios 13:4 dice, el amor es paciente. Y en otras ocasiones hemos hablado sobre cómo la paciencia a nivel personal nos lleva y nos devuelve la paz, nos acerca a la oración y nos permite disfrutar la presencia de Dios de una manera presente en nuestra vida. Pero hoy queremos llevar la conversación a otro paso. Hoy quisiéramos hablar sobre sobre la conexión que hay entre la paciencia y la comunidad, porque la paciencia no solamente transforma mi vida interior, sino que también transforma nuestra vida en comunidad. Y si la impaciencia afecta mi relación con Dios, también va a afectar mi relación contigo. Pero la paciencia tiene la capacidad de sanar mi alma y de igual manera tiene la capacidad de hacer de esta iglesia un verdadero hogar. Lo primero que tenemos que entender y aprender es que la paciencia es algo que es algo que el Espíritu Santo forma en nosotros, ¿verdad? Es algo que el Espíritu Santo
trabaja en nuestra vida. Gálatas 5, 22 al 23 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Aquí la paciencia está dentro de esta lista de lo que es el fruto del Espíritu. Y es importante resaltar que Pablo habla del fruto de manera singular, a pesar de que viste diferentes palabras que quizás tú puedes decir, pero eso como que no está bien gramáticamente hablando, hay que decir los frutos del Espíritu. Sin embargo, es intencional porque el fruto del Espíritu, para que lo puedas entender, yo lo veo de esta manera, yo lo veo como esta fruta gigante, ¿verdad? Grande, que cuando tú la comes puedes sentir los diferentes sabores de la fruta, puedes sentir uva, piña, coco, manzana. Pues así mismo es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Cuando comienza a resurgir el fruto del Espíritu en nuestro corazón, nosotros podemos tener la capacidad de sentir todos esos sabores que el Espíritu hace en nosotros. Podemos sentir el amor, podemos sentir la bondad, podemos sentir la alegría y podemos sentir la paciencia. Con solamente el fruto haciéndolo resurgir en nuestra vida. Y significa entonces que la paciencia que necesitamos no es algo que nosotros podemos producir solo con nuestra fuerza de voluntad. La paciencia no es algo que yo pueda decidir, yo voy a ser paciente y así ya salió como por arte de magia, sino que es algo que el Espíritu Santo forma en nosotros, a nosotros permanecer en Cristo. Es diferente a la paciencia que como seres humanos generamos. La paciencia que nosotros podemos generar, yo le llamo la paciencia hasta qué. La paciencia hasta que yo sienta, la paciencia hasta que me digan, la paciencia hasta que yo quiera. Pero la paciencia que el Espíritu Santo puede lograr en nosotros es a pesar de. Yo le tengo apellido a esas paciencias. La paciencia de a pesar de lo que yo sienta, a pesar de lo que me digan, a pesar de lo que yo quiera hacer, es la paciencia que no se acaba y es la paciencia que no tiene límite. ¿Cuántos necesitan esa paciencia? Yo tengo que ser bien honesta porque la realidad es que yo creo que a Dios una de las partes que más difícil le ha costado trabajar conmigo es la paciencia. ¿A cuántos se identifican conmigo? No ven sola. No me dejen sola. Yo creo que por eso es que Él decidió darme 3 niños chiquitos a estas alturas de mi vida y 2 de ellos gemelos. Tú sabes, para trabajar esa área bien chévere en mi vida y que no se me escape nada. Pero la realidad es que nos tenemos que preguntar cómo yo puedo obtener esa paciencia, cómo yo puedo conseguir esa paciencia que es a pesar de. Y en Juan 15, 4 al 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. El Nuevo Testamento, que es de Mateo, Apocalipsis, se escribió en el lenguaje griego. Así que esta palabra paciencia en griego es algo así como macrotimia, no sé cómo se pronuncia en griego, pero es una palabra que se compone de 2 palabras, macro y timos. Macro significa largo y extenso y timos significa ánimo, temperamento, pasión. En otras palabras, la paciencia que es a pesar de, la paciencia que el fruto genera en nuestra vida, es la capacidad de tardar en enojarse, dar un margen amplio antes de reaccionar. No significa que es resignación pasiva, sino que es esa fuerza interior para tolerar, para amar, para esperar, aun cuando las circunstancias o las personas no cambian al ritmo que yo espero. Significa entonces que la paciencia es esa evidencia de que Cristo está siendo formado en nosotros. La paciencia que es a pesar de, es esa evidencia que Cristo está permaneciendo en ti. Y no solamente está de visita, no solamente fue un momento donde tú le pediste que entrara y que operara y que hiciera algo en tu interior, de repente lo hizo y te desconectaste. No, cuando nosotros podemos sentir esta paciencia, este tipo de paciencia, es una evidencia que podemos disfrutar y decir, Cristo está siendo formado en mí. Ya es algo que tú intencionalmente decidiste que creciera, que se creara. No le pusiste un freno, no lo detuviste, escogiste por esa paciencia y no por la tuya que se acaba. Y es ahí
que podemos decir, como Pablo dijo en una ocasión, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y entonces podemos empezar a oler un poco a Cristo cuando permitimos que esa paciencia comience a resurgir en nuestra vida. Y es interesante porque Pablo lo conecta con el amor. Dice en 1 Corintios 3:4, el amor es paciente, y es porque la paciencia fluye del amor. La paciencia no puede fluir de otra característica de Dios, porque realmente para tener paciencia hay que tener amor. Porque si yo tengo amor, yo estoy dispuesto a esperar. Si yo tengo amor, yo estoy dispuesto a tolerar. Yo estoy dispuesto a caminar lento. En cambio, la carne, la Biblia habla sobre la carne y se refiere a eso cuando habla de nuestra naturaleza humana, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestras decisiones. Y entonces la carne reacciona diferente. La carne reacciona con ira, reacciona con frustración, reacciona con exigencia inmediata. Pide una respuesta rápido, pero el Espíritu nos enseña a responder con calma, con mansedumbre. Nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. Así que en resumen, la paciencia es parte del espíritu y no es algo que nosotros podemos forzar, es algo que brota cuando vivimos conectados a Cristo y se manifiesta especialmente en cómo tratamos a las personas que no cambian al ritmo que nosotros quisiéramos. Fíjate que no necesariamente se manifiesta en cómo nosotros podemos esperar, tenemos la capacidad de esperar en una respuesta de Dios, o tenemos la capacidad de esperar que alguien, ¿verdad?, que Dios responda a algo que nosotros pedimos, sino que se manifiesta específicamente en la forma en la cual nosotros tratamos a las personas que no caminan o que no cambian al ritmo que nosotros quisiéramos. La paciencia es visible en la vida de Jesús. Cuando miramos la vida de Jesús, de repente en una ocasión le dijeron: Jesús, tu mejor amigo se está muriendo. Pero Jesús tardó 4 días en llegar. Y mientras estaba caminando hacia la casa de Jairo, porque en ese momento que él recibe la noticia de que su mejor amigo se estaba muriendo, estaba caminando hacia la casa de Jairo, que su hija se estaba muriendo, de repente sintió que alguien estaba tocándolo. Estaba rodeado, lo estaban empujando, lo estaban tocando, pero en medio de ese caminar había una mujer que tenía una necesidad y que dijo en su soledad: si tan solo yo pudiera tocar el borde de las vestiduras de Jesús, yo sé que yo voy a ser sana. ¿Y cómo es posible que Jesús estaba caminando donde tenía en la mente el pensamiento de que su hijo se estaba muriendo? La hija de Jairo lo estaba esperando porque también se estaba muriendo, pero él se detiene, y no solo se detiene, sino que se voltea y dice: alguien me ha tocado. La realidad es que Jesús muestra que la paciencia tiene más valor que la eficiencia. Y quizás hoy tú puedas creer que Él tiene que trabajar rápido la situación que tú le estás pidiendo. Quizás hoy tú necesitas que Él trabaje en esas circunstancias difíciles. Tú quieres que Él restaure tu matrimonio de forma inmediata. Tú quieres que Él restaure tu hijo hoy. Tú quieres que fuiste amor azul ayer y ya quieres que tu matrimonio salga como Puppy Love, ¿verdad? Como eternos enamorados. Estás yendo a PDP y ya tu vida se transformó. Porque así es como nos están enseñando en esta cultura, en estos últimos días, que todo tiene que hacerse de forma rápida. Pero la realidad es que Jesús llegó a los 4 días y ya Lázaro estaba muerto. Y lo hermoso de todo esto es que a los ojos de los demás no pareció eficiente que Él llegara tarde. Pero Jesús hizo algo más grandioso, mostró su amor de una forma más visible, porque Jesús no sanó a Lázaro, Jesús lo resucitó. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo podemos obtener y tener la capacidad de desarrollar la paciencia que el Espíritu Santo da. Nos da la oportunidad de obtener cosas grandiosas, mayores y mejores de las que tú pensaste que podías hacer por tus propias fuerzas. Quizás tú estabas esperando que Dios lo hiciera de una manera,
Marta y María estaban esperando que Jesús llegara donde su mejor amigo y lo sanara, pero Jesús tenía algo mejor para los que estaban ahí observando y para que tú y yo recordáramos. Él llegó para resucitar a Lázaro. No lo sanó, pero lo resucitó. Y nuestra impaciencia muchas veces hace que querramos empujar a Dios y decirle, tú no estás siendo eficiente y yo necesito meter mi mano y yo necesito trabajar conforme a lo que yo pienso, a mi sabiduría, a mi inteligencia. Pero nos estamos perdiendo de ver cosas aún mayores, grandiosas y poderosas como el milagro de la resurrección. Jesús respondió con paciencia a las interrupciones que le hicieron de camino a casa de Lázaro. ¿Cómo tú estás respondiendo a las interrupciones? ¿Cómo tú y yo respondemos a las interrupciones? Porque hay interrupciones que vienen de parte de Dios para tu vida, que no parecen que vienen de parte de Dios, porque no se parecen a las peticiones que has estado pidiendo, no se parece a la necesidad que tienes. Esa interrupción lo que vino realmente fue a distraerte de lo que Dios, de lo que tú le pediste a Dios, de lo que tú quieres que Dios haga, pero muchas veces esas distracciones vienen en forma de personas. Y yo no estoy hablando de personas que posiblemente te puedan hacer daño o puedan ser tóxicas. Estoy hablando de personas que son provisiones de Dios, que parecen ser difíciles, que parecen ser complicadas, que están, pero están cerca, están ahí y posiblemente ahí están muchas de las respuestas que tú estás esperando. C.S. Lewis lo dijo de una manera brillante. Él dijo, la forma en la que respondes a las interrupciones revela quién verdaderamente eres. Yo te soy bien honesta, mis peores momentos como esposa, como mamá, como hija, como amiga, como líder de la iglesia, ha sido en los momentos que he creído que la paciencia no tiene espacio. No hay espacio para la paciencia, no hay espacio para esperar. Hay algo que tengo que hacer. Hay un lugar al cual tengo que llegar. Hay algo que tengo que hacer de cierta manera. Y es como si nos diéramos el permiso de no tener paciencia, a la impaciencia en momentos indicados. Porque no se acopla o no se amolda al camino que estoy teniendo, a los pensamientos que estoy teniendo. Y nos damos el permiso de contestar erróneamente. Y decimos, es que me interrumpiste en el peor momento y por eso reaccioné así. Pero olvidamos que el amor es paciente. El amor tiene todo el tiempo del mundo. No anda con prisa, no está siempre ocupado. El amor camina lento. Hay un teólogo que es japonés, Kosuke Koyama, no sé si lo mencioné bien. Y él lo dijo así en su ensayo titulado El Dios de 3 millas por hora, porque esa es la velocidad promedio cuando caminamos. Dios camina despacio porque es amor. Si no fuera amor, habría ido mucho más rápido. El amor tiene su propia velocidad, es una velocidad interior, espiritual, diferente a la velocidad tecnológica a la que estamos acostumbrados. Hoy en día ya se puede hacer un bizcocho en el air fryer o un pollo entero en el air fryer. Pero esa no es la velocidad a la que trabaja Dios, en la que trabaja Dios. Yo no sé si tú te has dado cuenta de lo que Dios ha estado hablando, nos ha estado enseñando como comunidad. Yo no sé si tú has podido estar atento a lo que Dios nos está enseñando como comunidad. El amor camina al paso del otro. El amor no deja a nadie atrás. ¿Cuántos han tenido la experiencia de amarrarse? Ok, el 5K de Mar Azul. Hay una categoría que es caminar o correr amarrado. ¿Cuántos han tenido esa oportunidad, esa experiencia de amarrarse? Levanta la mano alto para que se vea que lo han hecho. Pues yo quiero decirte que yo no había tenido la oportunidad de caminar o correr amarrada. Y la comunidad de Junco de Mar Azul comenzó a hacerlo los miércoles y nosotros vivimos en Junco. Así que yo me di la tarea de llegar ese miércoles
para probar, para ver cómo se siente, porque se ve cool, se escucha nítido. Y pues ya yo llevo un tiempo practicando esta cuestión de caminar 5 veces a la semana y a veces pues corro un poquito y vuelvo y camino. Y ahí llegué yo y entonces comenzó la dinámica. Ellos tienen una dinámica bien hermosa y cada uno tiene una soguita y se amarran. Me dieron mi soguita, pero yo te tengo que ser bien honesta. Cuando yo tenía la soguita que me estaba amarrando, ya yo estaba sintiendo la presión. Y yo les dije que, ¿verdad? Ahorita que Dios está trabajando conmigo, ¿verdad? Ok. Pues de repente siento el hit del amarrarme y empiezo a escuchar la dinámica. Ahí había un grupo de chicas, éramos todas chicas que estaban en sus diferentes procesos en esta situación de caminar y yoguear. Y la que pusieron al frente precisamente era la menos experimentada. Esa no caminaba hace como 10 años en su vida y mucho menos corría. Para cómo se había hecho una lesión hace un año, lo único que tenía a su favor es que era joven, era tenía estamina, la que no tengo yo. Entonces la dinámica es que si ella decía, aquí vamos a correr, aquí corremos, y si aquí decía, vamos a caminar, aquí paramos. En el medio habían diferentes procesos. Atrás de mí había una fondista. Una fondista es una experimentada y puede correr muchas millas sin cansarse. Así que yo estaba con la mano así amarrada, riéndome. Y de repente mi hijo mayor me dice, mami, ayúdame aquí. Yo, perfecto, sí, vengo ahora. Me desamarré y voy y empecé a ayudar a mi hijo. Y cuando regreso, mi espacio lo había cogido otra persona. Y yo, no te preocupes, yo cedo mi espacio. Mira, yo lo hago al lado de ustedes. Voy a estar aquí, mira, al ladito de ustedes. Y voy a caminar y voy a ir con... A lo que la pastora Claritza de Junco me dice, no, Cheli, tú te vas a amarrar. Porque tú tienes que vivir la experiencia. Claro que sí, muchachas. Y yo, obediente, claro. Y me amarré muy obediente. Y yo quiero que tú sepas que fue una experiencia que cuando yo llego a mi casa, mi esposo me dice, ¿cómo lo pasaste? ¿Te gustó? Y yo, tengo que decirte que la situación de amarrarme no, me sorprendió que no me gustara. O sea, en el principio, en el inicio, cuando me amarro y veo la dinámica, le estoy contando a él, yo quería irme. Porque yo no quería que nadie me detuviera. Yo iba, es raro porque yo sabía que iba a ir a amarrarme, pero yo iba porque yo quería correr en la pista y caminar en la pista. Entonces cuando veo esta dualidad en mi pensamiento, qué bien se ve cuando alguien lo escucha, cuando lo veo por las redes sociales, pero cuando me tocó a mí, no me gustó en el momento. Tengo que decirles que entendí que yo necesitaba esa experiencia para entender lo que es la paciencia en carne propia, no solamente con mis 3 hijos pequeños, sino también en comunidad. Y Dios nos está llamando no solo a volver a ver la paciencia como algo esencial en nuestra vida individual o para nuestros hijos, sino también para vivir la paciencia en nuestra comunidad. Y la paciencia en comunidad lo que realmente significa es soportar humildes y amables, sean pacientes y sopórtense unos a otros en amor. Aquí la palabra soportar en griego no significa aguantar con mala cara como quien tolera a alguien fastidioso, como lo estaba haciendo yo al principio cuando estaba amarrada. En griego, eso es más profundo, significa sostener el peso de otro con disposición amorosa. Es decir, que cuando el otro no está en su mejor momento, que cuando el otro está débil, que cuando el otro está en su proceso más lento, entonces yo decido cargar con él y no abandonarlo. En un momento dado, la chica que estaba al frente le empezó a doler el vaso. Ya yo estaba all in. Cuando ella decía correr, todo el mundo corría. Cuando ella decía caminar, todo el mundo caminaba y estábamos cantando a coro. Salimos juntas, llegamos juntas, salimos juntas. Y eso era una cosa maravillosa. A mí me gustó la experiencia luego. Pero en ese momento que ella le empezó a doler el vaso, nosotras íbamos a caminar 3 millas y solamente íbamos por 2 millas y media. Ella se desamarra rápido y empieza a caminar al lado de nosotras. No, sigan ustedes que yo no quiero detenerlas. Pero todas comenzamos a decirle a coro, salimos juntas, llegamos juntas, y si tú te detienes, nos detenemos todas a cuidarte. Así que ciertamente pudimos vivir en carne propia lo que es caminar al paso del otro, lo que es caminar en el proceso, con el proceso del otro, a pesar de que todas las demás estábamos dispuestas a terminar las 3 millas.
Ella se sentía mal, le dolía, pero ahí la abrazamos y le dijimos, salimos juntas, llegamos juntas. Porque de eso se trata, el soportarnos unos a los otros. No la dejamos a un lado, no la abandonamos. Empezamos con ella y terminamos con ella. Y en ese momento yo confirmé la hermosa verdad que la paciencia en comunidad es igual a dar espacio al proceso de cada uno. Dar espacio al proceso de cada uno. Y en la vida de la iglesia, la paciencia se ve en cosas prácticas. Como por ejemplo, cuando alguien tropieza una y otra vez, pero no lo descartamos. Cuando un hermano apenas comienza a caminar en Cristo, pero no le estamos diciendo, tú deberías de estar corriendo ya. Cuando una herida tarda años en sanar, pero aún así no lo abandonamos, lo seguimos acompañando. Mira esto, la paciencia es lo que le da tiempo y espacio a Dios a trabajar en la vida del otro. A través de nuestra paciencia en comunidades que Dios puede trabajar en la vida del que está a tu lado. Dios usa tu paciencia para obrar en otros, para él hablarle a esa persona, para Él sanarlo. Te pregunto, ¿nos estamos acercando lo suficiente a nuestros hermanos para que Dios tenga espacio para obrar en Él, o solamente estamos mirando de lejos a ver lo que Dios va a hacer con esa persona? Porque es a través de tu paciencia que Dios va a intervenir con él. ¿Sabes que hay un gran peligro en la impaciencia que se produce dentro de una comunidad de fe? Hay un gran peligro porque la paciencia exige resultados inmediatos. ¿Qué significa eso? Que entonces comenzamos a crear una cultura donde decimos, ya tú deberías haber cambiado. Ya no deberías estar luchando con eso. Si todavía estás fallando es porque no amas a Dios. Y ese ambiente no produce transformación. ¿Tú sabes lo que produce ese ambiente realmente? Hay una emergencia. Tenemos paciencia para esperar que apaguen sus celulares. ¿Qué produce la impaciencia en una comunidad? Produce legalismo, produce culpa, produce hipocresía, produce máscaras. Porque entonces ya no hay espacio para mi proceso, pero necesito seguir yendo a la iglesia y ahora voy fingiendo que no tengo proceso, ahora voy fingiendo que no tengo heridas, ahora voy fingiendo que no tengo luchas, ahora voy fingiendo que todo está bien, que mi matrimonio está bien, que mi familia está bien, porque no hay espacio para el proceso. Y entonces convertimos un lugar que debería ser un hogar en un lugar donde todo el mundo comienza a llegar con máscaras, y Dios no puede bendecir tu máscara. Dios no puede bendecir quien yo no soy. Dios bendice quien tú eres. Con tus luchas, con tus heridas, con tus batallas, con tus tribulaciones. Se nos olvida que en una comunidad no todo el mundo va a ir al mismo paso. Y le toca a los más fuertes acompañar a los más débiles. Como la fondista que estaba detrás de mí, ella no tenía ningún tipo de tribulación. Yo estoy aquí para ayudarlas a ustedes, dale que ustedes pueden. Y paraba cuando todo el mundo paraba. Y pudiendo haber hecho un montón de millas, hizo 2 millas y media. Mientras una comunidad impaciente se vuelve legalista, una comunidad paciente se vuelve un hogar. Porque un hogar es el lugar donde tú puedes crecer al ritmo que tú necesitas. Yo no sé a cuántos padres les ha pasado que las maestras de sus hijos o de su hijo le dicen, tu nene es un ángel. Y tú dices, ¿y qué pasa en casa? Porque a mí me ha pasado. Aquí en Marazul, tu nene es tan, Dios mío, que bien se porta. Pues, ¿y qué está pasando en casa? Y los psicólogos ya lo dijeron. Lo que ocurre es que tu hijo en tu casa puede ser quien es él, y que confía en que el Espíritu hará la obra en su tiempo.
Una comunidad que sabe que la transformación de las personas no está en las manos de nosotros, sino es que está en las manos de Jesús. Los efectos de la paciencia en nuestra vida. Fortalece el carácter y la esperanza. Nos ayuda a heredar las promesas de Dios. Nos perfeccionamos a través de las pruebas. Fomenta otras virtudes como el perdón, la tolerancia y una fe más profunda. Permite la obra de Dios en nosotros y dejamos que Él lo haga mejor que nosotros. Y salimos asombrados. Refleja el carácter de Cristo y eso es lo más importante que la paciencia hace en una comunidad. Dios decidió que su iglesia fuera el ente que sanara el mundo. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Que en nuestra sociedad ya no hay paciencia, ya no hay tolerancia, ya no hay espacio para enojarse, ya no hay espacio para pedir perdón. Pues hoy el Espíritu vino a decirte algo importante. Tú como comunidad, Él te escogió para que esta paciencia sane el mundo en el que tú y yo estamos viviendo. Si nosotros logramos hacer de esta casa nuestro hogar, donde las personas sientan la confianza de venir y ser quien ellos son, y que estemos dispuestos a caminar al paso y el proceso del otro, yo te aseguro que esa persona va a salir y va a llegar a su universidad, a su escuela y a su trabajo a hablar de esa misma paciencia que le enseñamos en esta casa, en este hogar. Ponte de pie conmigo, por favor. Quiero recordarte que Jesús tuvo paciencia. Tuvo paciencia con Pedro. Jesús le advirtió, me vas a negar 3 veces. Lo negó 3 veces y no solamente lo perdonó, sino que lo buscó. Y cuando lo busca, lo invitó a comer. Y le sirvió un desayuno. Y lo invitó a servir otra vez. Apacienta a mis ovejas, le dijo. Jesús tuvo paciencia con Tomás, que a pesar de que lo estaba viendo, él le dijo, yo no creo que tú seas Jesús, déjame tocar tus heridas. Y Jesús con mucha paciencia abrió sus brazos y lo dejó tocar sus heridas. Jesús tuvo paciencia con los discípulos que estaban peleando entre ellos de quién era el mayor y el mejor entre ellos. Jesús tuvo paciencia cuando estaba en la cruz y le dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Te pregunto, tú teniendo ese poder y alguien te dice, si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, tú te bajarías y demostrarías al mundo quién tú eres. Pero Jesús tuvo la paciencia de esperar, porque Él sabía que en 3 días el milagro iba a ser más grande. Él no se bajó de la cruz porque eso era demasiado poco. Él dijo, yo voy a resucitar, pero tuvo que tener paciencia. Y algo que sucede en nuestros corazones es que primero no tenemos paciencia con nosotros. Y Dios hoy te está diciendo, quiero recordarte que tengo paciencia contigo, que conozco tu proceso, que camino contigo, camino al paso que tú das. Y lo hace para que puedas entender que necesitas otorgar paciencia a la persona que tienes a tu lado, para que entonces esto pueda convertirse en un verdadero hogar. Yo quisiera orar por alguien que necesita paciencia en su vida, por alguien que hoy dice, yo necesito que cuando esa paciencia del fruto del Espíritu resurge en mi corazón, tener la valentía de dejarlo fluir, porque a veces el miedo me consume. Tener tanta paciencia, ¿para qué? ¿Qué va a pasar en tanto tiempo? Yo no sé cuánto más yo pueda esperar. Pues Dios quiere darte hoy el valor para que puedas esperar en el tiempo de Él. Porque su paciencia es el plan de Dios para tu vida. Y el fruto del Espíritu es lo que te va a dar éxito en cada área de tu vida. No es el amor que tú des, no es la bondad que tú des, no es la alegría o el gozo o la paciencia, es el que da el Espíritu. Y si hoy tú necesitas, oh Señor, yo necesito que tú me enseñes a permanecer en ti. Porque permaneciendo en ti, Señor, es que yo voy a poder disfrutar de la paciencia que tú das.
Señor, ayúdame a no desconectarme de ti cuando las cosas estén yendo bien en mi vida. Ayúdame a seguir permaneciendo pegado a tu vid. Si tú necesitas que alguien te ayude a orar hoy para poder ejercer esa paciencia que necesitas en ti, en tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos y en tu comunidad. Hoy hay un grupo de personas que está dispuesto a caminar contigo a tu paso. Hoy hay un grupo de personas que está dispuesto a ir al lado tuyo en tu proceso. Levantarte las manos si es que hoy necesitas nueva fuerza. Escucharte si es que necesitas confesar algo. Él está aquí. Y mientras el equipo de worship canta, ten la confianza. Dios está aquí y no tiene prisa. Dios está aquí y no tiene prisa. A veces pensamos que Dios camina igual que nosotros. Aquella mujer que lo tocó no pensó en que él tenía prisa y que tenía que llegar a casa de Jairo y a casa de Lázaro. Tú no tienes que pensar que Dios no está mirando tu problema porque es menos importante del otro. Jesús sabía que tenía que llegar a casa de Lázaro y a casa de Jairo, pero se volteó a sanar la mujer. Y hoy Él se quiere voltear a sanar tu corazón. Él no tiene prisa contigo, Él no tiene prisa con esta comunidad. Él está aquí. Señor, gracias. Porque tú te estás moviendo en esta casa. Porque hay espacio para llorar, porque hay espacio para reír, porque hay espacio para caer, pero también hay espacio para levantarse, porque hay espacio para la victoria, pero también hay espacio para la derrota, Señor. Porque hay espacio para el consuelo, pero también hay espacio para la alegría. Señor, hoy tú estás caminando en medio de nosotros. Y tú estás proveyendo, Señor, tú estás proveyendo lo que necesitamos. Tú estás proveyendo, Padre, paciencia. Tú estás proveyendo la conexión contigo, el permanecer en ti, porque tú proveerás, Señor. Tú proveerás lo que necesite nuestro corazón.